Muy buenos días, mis queridos aristócratas del arte. Hoy, en su podcast favorito, hablaremos de un tema otra vez un tanto extraño, como siempre lo hacemos en este podcast. Pero bueno, sin más preámbulos, iniciaremos con el tema titulado Edgar Edgar Allan Allan Poe. Poe. Dime, mi estimado Chaco, ¿quién fue este autor? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué es tan recordado? Excelente. Bueno, pues buenas tardes, mi querido Tobán. Buenas tardes, queridos aristócratas. Hoy vamos a empezar con uno de los escritores más vergas de la literatura universal, Edgar Allan Poe. Ahora, si quisiéramos hablar de relatos oscuros, relatos de lo que es la literatura gótica y del terror, Edgar Allan Poe es como que el escritor de referencia Es que es de los del principales género. exponentes de la literatura gótica. Así es. Más aparte, él sirve como inspiración para, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, para nuestro queridísimo H.P. Lovecraft, que ya lo repasamos en el episodio pasado, que es el rey del horror cósmico, así como sirvió para otros escritores tipo Agatha Christie y Julio Verne, entre otros, porque hay muchísimos más que fueron como que sus aprendices, por así decirlo. Entonces, pues hermano, hoy vamos a repasar la vida y obra de este gran escritor, que se le podría decir que es más poeta que escritor. Sí. Ya es un como que poeta por excelencia. Él siempre estuvo luchando toda su vida para poder vivir de su arte, de la poesía, pero pues ahorita vamos a ver en su biografía que fue algo más tortuoso y difícil de lo que uno pensaría. Es que su vida es una tragedia. La verdad sí que literalmente, si sientes que tu vida es mala, léete la biografía de Poe y vas a descubrir que este güey está todavía peor que uno. Estaba más cabrón, sí. Pues bueno, empezamos nuestra historia. H.P. Lovecraft estaba en el cambio del siglo de los 1800 a los 1900. Bueno, nuestro escritor Edgar Allan Poe nació exactamente en Boston en 1809, en Estados Unidos. Sí, fue estadounidense puro, por así decirlo, nacido ahí. Ahora él fue un producto del matrimonio entre los señores David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Poe, ¿sí? Que eran actores, a lo que le estoy investigando. Sí, Eran actores, les iba muy bien, pero al parecer a la mamá le iba mejor que al papá. Tenía como más talento que el papá para actuar. Entonces el papá, entre guerra de egos, entre soy machista y lo demás, se empezó a tirar a las apuestas, al juego, al alcoholismo, y se hizo mujeriego después. Pocos meses después de que naciera nuestro queridísimo Poe, este señor se escapa, se va de la familia, abandona a la mamá de Poe y a sus, en aquel entonces, 2 hijos, que era su hermano mayor William, y a los meses después nacería la hermana menor de Poe. La hermana se llamaba Roselia. Entonces cuentan las malas lenguas de que no se sabe si la hermana menor es hermana de sangre biológica con Poe, o sea que compartan al mismo papá, porque al parecer el papá se había ido recién había nacido Poe. Entonces Es entre las muchas cosas que se dicen que se pues tienen, lo ¿no? más seguro es que ella no haya sido también hija del mismo señor, pero hasta eso Poe, después varios biógrafos consideran que él dijo que no, que él aseguraba que su hermana menor era consanguínea suya, de mamá y papá, de los dos. Entonces ya tenemos esta desintegrada familia, que cuando nace la hermana menor de Poe, exactamente como a unos meses, fallece la mamá. Al quedar huérfanos los tres hermanos literalmente en su barrio, colonia, que era una colonia pues prestigiosa hasta eso, imagínate que cada vecino va a agarrar un hermano, güey. Sí. Está medio raro. El vecino de atrás agarró a William, al hermano mayor. A la hermana menor la agarró otra familia. Y a Apolo agarró una familia que era la familia de los Allan. Por eso es Edgar Allan Poe. La familia de los Allan fue quien, por así, acogió a Poe como su hijo. Y era una familia pues bastante pues buena, entre comillas, ¿no? Al menos en toda la infancia de Poe lo recuerdo como algo, al parecer, normal y agradable. El señor llamado John Allan, ¿cómo se llama? Era un exitoso comerciante, güey. Y al parecer le iba muy bien en el jale, o sea, tenía lana el vato. Sí. Entonces Poe nunca batalló por dinero cuando estuvo pequeño, cuando estuvo niño. Exactamente cuando Poe tendría, si acaso, unos 4 o 5 años, el papá, el señor John, se va junto con la mamá y Poe a Irlanda. Este señor tenía descendencia irlandesa. Entonces se lo lleva exactamente a Irvine, cerca por una parte de Escocia. Entonces ese era el pueblo natal del señor. Ahora ahí se llevarían a vivir a Poe durante 5 años. Y ahí es donde Poe como que se empaparía de la literatura, mitos y leyendas de aquella cultura irlandesa. Ahí es cuando él se empieza, muchos dicen que ahí fue donde agarró su gusto por las historias de navíos, o de las historias que eran como
leyendas náuticas que venían los capitanes y decían que se habían topado con el Kraken y cosas por el estilo, y sirenas y lo demás. Todo eso Poe lo iba como que absorbiendo, le iba gustando más bien. Y también día después él mismo relataría que esos 5 años en los que se fueron para allá se le hicieron como unos años solitarios y tristes, porque de cuenta que él era, por así decirlo, como el hijo único, aunque después llegarían otros hermanastros, porque al parecer el John, el padrastro, tuvo varios hijos por fuera del matrimonio. Ahora, cabe recalcar mucho que el papá, pues era algo medio mezquino, güey. Era medio mezquino, era mal pedo, y siempre era como que yo tengo la lana y puedo hacer lo que yo quiera. Y la madrastra de Poe era muy buena. Se dice que la madrastra de Poe, como se llama, siempre tenía ese como cariño a Poe, aunque no fuera su hijo biológico, lo quería como a su niño. Y siempre que su papá le quería pegar o regañarlo o así, la mamá siempre lo quería defender. Estos dos tipos como de características de los padres adoptivos de Poe sí marcarían su futuro. Entonces es como que se tiene que ver que esto fue con lo que creció Poe, y fueron varias actitudes que tuvo él después. Es que fue parte de cómo fue su crianza, fue cómo se desarrolló como artista también. Exactamente, O sea, güey. estar plagado de la tragedia, luego ya de vivir de un ambiente, no propiamente decir que abusivo, pero pues sí ajeno a lo que podría ser su familia directa. Exacto. Y luego, por ejemplo, la mamá biológica de Poe, cabe recalcar que falleció cuando Poe tendría 3 años y su hermana menor 1, y murió de tuberculosis. Exacto. Como lo estábamos platicando un poquito antes de grabar, la tuberculosis ha sido una enfermedad que como que azotó a los grandes dramas de la época, o no sé por qué afectaba muchísimo más a las mujeres de ese entonces. Ahora, estamos hablando de inicios de los 1800. Sí, también. Ahí me enteré de que la familia original de Poe, el papá y la mamá, güey, murieron a los 24 años, güey. Sí, murieron El bien papá a los jóvenes. 27 y la mamá a los 24. O sea, Dios bendiga las vacunas. Porque estaba objetísimo el Güey, tiempo aquel. acuérdate que ya cuando llegabas a los 30, 40 años ya eres un anciano, güey. Sí, ya eres Ya. un anciano acabado, así de mal plan, güey. Ya de cuenta que en ese entonces, como tú dices, llegar a los 30 era de que, wow, güey, ya, güey. Desde los 18 tú ya tienes que tener 3 casas, 2 hijos y 3 regados, güey. Así, de plano. Ya para los 30 ya andabas en tu declive más cabrón. Entonces, esto, así como vimos en el capítulo de Lovecraft, que también murió relativamente joven, pues Poe tampoco llegaría a una edad tan avanzada, güey. También por su historia. Ahora, en este viaje que hizo con su familia a Escocia, güey, exactamente en Francia, en Inglaterra, güey, Poe logró aprender francés y latín leyendo los libros en aquel entonces en las bibliotecas públicas, ¿no? Ahora, como la familia de Poe no tenía como una carencia económica, así que ya estuvo fea, o sea, eran ricos. Entonces él tuvo varios acceso a estar en varios colegios prodigiosos, güey, de aquel entonces. Ya que cuando regresaron de Francia, como se llama, regresarían más o menos cuando Poe tendría unos 11 años, en los 1820. Ahora regresan a Richmond, en Estados Unidos. Al regresar, Poe ya venía empapado entre la cultura irlandesa, entre sus mitos, leyendas, ya traía algo de mitología por dentro, ya había aprendido 2 idiomas nuevos y apenas tenía 11 años, perro. Entonces, yo creo que también pues talento... no se perdía el tiempo, güey, también. No, y aparte talento, güey, pues debe de tener, estoy seguro, o sea... Aquí también, así como hablamos de que Lovecraft era un mini genio, yo creo que a lo mejor Poe también, pero a su muy estilo. Si Lovecraft solamente era un genio en su literatura, a lo mejor Poe solamente quería estar en la literatura. Y de ahí se enfocó todo su talento de ahí en adelante, güey. Pues que volvemos a lo mismo. Si nutres el talento que tú ya le tienes ubicado, digamos, a tu hijo, o tú como persona, si tú ubicas tu talento y tú lo nutres, oye, pues vas a terminar haciendo un chingón de cosas. Sí, güey, ándale. Ahí como que sí aplica que el niño era una esponja, güey. Lo que le pusieras enfrente lo absorbía. Ándale, haz de cuenta de eso. Sí, así, lo que le pusieras enfrente lo hacía suyo, güey. Para esta edad, para los 11 años, cuando regresaron a Richmond, güey, empezó a dar sus primeros poemas. Él empezó a escribir sus primeros poemas ya. Y conforme iba avanzando en sus poemas, iban haciendo relativamente buenos. Pero vamos a lo mismo, era un niño de 11 años, güey. Sí. O sea, era como que ay, güey, ¿qué pedo? Entonces, regresa a sus 11 años, empieza a hacer sus poemas en Richmond, ya se llega a establecer su familia, más o menos como, ¿qué será? Todos sus biógrafos dicen que Poe más o menos a esa edad era un niño de complexión atlética, porque era un muy buen deportista, ¿cómo se llama? Con una mirada medio ansiosa, güey, medio nervioso siempre, pero muy inteligente, o sea, te hablaba con mucha propiedad a partir de que tendría sus 11 años. Que tío, a los 11 años a lo mejor para la gente de aquel entonces ya podrías trabajar, güey. Sí, también. Entonces, pues son cosas de la época. Ahora, para cuando él tendría unos 16 años,
Bob como que se empezó a cuadrar su primera relación sentimental, güey. Con la primer jovencilla, una vecina que tenía ahí en un lado de él que se llamaba Sara Emilia Rioster, güey. Entonces, esta vecina suya literalmente fue un hecho de que tuvieron un noviazgo ahí, una relacioncilla de cuando, vaya, adolescente, 16 años. Ujú. Y era como que él se quería casar, esto y lo otro, pero andaba en el desmadre, el Po también, güey. Entonces, como él tenía varo, estaba en los mejores colegios de Estados Unidos, ahí en Richmond, que llegó a entrar a la Universidad de Virginia, güey. Sí, eso sí. Ahora, la Universidad de Virginia era un desvergue completamente, güey, pero completamente. Como todo, siempre. En esta escuela, güey, o sea, lo que estuve leyendo tiene un récord de que tampoco duró mucho abierta la escuela por lo mismo, de que era una escuela donde tú podías elegir tu programa de clases, las clases que ibas a llevar, elegías a tus docentes, elegías si tú querías o no sustentarte dentro del campus, tú podías llevar tu administración monetaria, o sea, lo que le pagabas a la escuela, tú te haces cargo de ello, tú sabes qué haces con él. En la escuela te permitían hacer todo lo que tú quisieras, no había reglas dentro de la institución. Bueno, es que Y si te aparte, fijas. ahí te va, si tú cometías una falta, a un ejemplo, si decían no pisar el pasto y pisabas el pasto, te correspondía a ti ir con tu director y decirle pisé el pasto. O sea, Bueno, hazme el favor. bueno, es que también, dejando muy de lado eso, es que eso es muy propio de la cultura estadounidense en Pues sí, cuanto a sus universidades. No como aquí en México, que la universidad se la venden a los papás. Allá la sí, sí. universidad a quien se la venden es a los hijos. Sí, la verdad sí. Y Y como tú eras de paga, güey, pues sí, sí. no llega a toda esa parte. O sea, por ejemplo, hay universidades en Estados Unidos que tienen bar Ey, dentro del campus. O sea, ¿y exactamente, tú güey. te imaginas en México teniendo un bar dentro de un campus universitario? Nah, güey. No, güey. Pero iba dentro de lo mismo de que a los alumnos los tratan como niños y no como adultos, güey, en Sí, la güey. universidad. Qué bonito, güey. Deberían implementar ese pedo, güey. Yo sí quiero un bar dentro de mi escuela. O sea, sí, o sea, lo digo, no estaría mal, pero es que Chido, la güey. raza no está preparada para algo así. No, menos esa edad, güey. Eso estamos hablando que es una preparatoria, a lo mejor, de 16 años actualmente. Y en aquel entonces ya era una universidad, güey. En estar en la universidad a tus 16 años, que a todo dar, pero qué miedo, güey, con esas reglas, güey. Sí, pero no, o sea, digo, me refiero, a los 18, 17 que tú entras en la universidad. Sí, exactamente. Dices, "Güey, pues tú deberías de estar consciente de lo que vas." Y pues no, la verdad no. Exactamente, entonces, hay cuenta que ya dentro de esta universidad, güey, hay cuenta que Po, pues se dejó caer con las apuestas, güey. Y con el alcohol, que también decían que no era muy bueno. El vato, todo el dinero que le mandaba John, su jefe, su padrastro, lo apostaba y lo perdía al haberlo. Y la raza, todos dicen que Po siempre fue malo para el alcohol, güey. De hecho, él, yo creo que la mayor parte de su vida siempre decía que él no tomaba, pero porque no aguantaba pistear, güey, directamente. Según los historiadores dicen que él con una cerveza ya se ponía hasta la madre, güey. Se tomaba una cheve y el vato ya se ponía a recitar sus poemas ahí él solo, güey. Empezaba a bailar el solo y grite, güey. Como que de lo introvertido que era, de repente se extrovertía, güey, borracho. Sí, pero a puntos extremos también. Sí, exacto. Entonces se da cuenta que él ahí se dice que empezó a tomar, pero literalmente de que medio vasito, güey, y ya andaba bien alegre, güey. Y luego varios de sus compañeros de esa universidad era de que, lo vi, se tomó una cerveza, güey, y se desmayó. Así, ya. Al de estilo del plano. profesor Emmett en Volver al Futuro, güey. Exactamente, Tercera. se tomaba su cervezón y nomás, pum, cabezazo hacia enfrente y se acabó, güey, quedó Poe. Entonces, pues él le reconoció que pues no aguantaba mucho el alcohol. Entonces, como se gastaba toda la lana que le mandaba John, cayeron en conflicto él y su padrastro. Ujú. Y su padrastro fue como que primero le empezó a limitar la lana. Dijo que si te mandaba 100, ahora te van 50. Entonces ya era como que, bueno, güey, pues. Ni si la resentía Pop, pero era como que, pues me la siguen pagando, güey. Y aún así el vato era rebeldón ahí dentro. Entonces, si decían de que no hagas esto, ahí iba y lo hacía. O hacía lo que le daba su gana, güey. No iba a las clases, le vale madre. Entonces sale que el papá de plano se empieza como que ahora sí a limar ahí la relación que tenía él y su padrastro, que por sí decían que era buena. Ya con eso, pues más añadiéndole el carácter de John, ya era como que aquí se está poniendo fea la relación padrastro-hijo, güey. Entonces, después de un año que estuvo en la Universidad de Virginia, güey, Poe se sale de la universidad. Y se sale de la universidad, adivina por qué, güey. Por alcohólico. No, güey. Por una mujer. Sí, A güey. huevo. El vato estaba feliz y contento ahí en la universidad, güey. Y de repente se entera que Sara, ya era su exnovia, se casa, güey. Ese mismo año. Entonces él, habiendo pasado solamente un año en la Universidad de Virginia, se sale de la universidad y se regresa a casa de sus papás, güey, a casa de su padrastro con John, güey.
Entonces su papá se enoja, es como que un güey, no acabaste la maldita universidad, güey, ¿qué te pasa? Todavía quieres que te mande dinero y que te siga manteniendo aquí, vas a tener que hacer algo a huevo de tu vida, güey. No te quiero de huevón. Entonces John era como que, no, güey, es que mi poesía, güey, yo quiero dedicarme a eso y tengo un libro. Y al John, güey, no le parecía la escritura. La escritura no le fijaba como un trabajo formal. Él quería que se dedicara a un trabajo formal como él, que fuera comerciante, güey, editorial, que fuera algo, güey, que tuviera una editorial, etcétera. Y no quería que se dedicara a la escritura como tal. Entonces el poeta decidió, ¿sabes qué? Aquí ya no me quieren en mi casa, se casó la que era como que mi amor platónico, me voy a ir de Richmond. Ya no quiero vivir aquí, y se fue a trabajar a Boston, güey, para como que empezar otra vez su vida, güey, empezar a hacer sus pininos otra vez. Entonces cuando Poe se va a Boston, güey, Poe hasta cierto punto fue inteligente, güey. Empezó a trabajar en una editorial como de los que hacen reseñas, güey, de los libros. Ok. Entonces se fue a trabajar a Boston en una producción que era así como para hacer reseñas, y ocultamente, güey, lanzó su primer libro, güey, que se llamó el Temerland y otros poemas. Ahora, como no lo podía publicar bajo el nombre de Edgar Allan Poe, lo publicó bajo el seudónimo de un bostoniano. O sea, de Boston, sí, cierto. como un ciudadano de ahí nada más. Se puso como autor anónimo y lanzó su primer libro con el poquito dinero que llevaba y el que le mandaba a su jefe, güey. Entonces, pues hasta hacer como que pues, güey, me estoy dedicando a lo que yo quiero, supuestamente, porque o sea, la publicación de ese libro, pues no triunfó realmente. Ya no creo que se casó $2-3 y se acabó. Pues todo subsistía a base de lo que le mandaba a su papá. Ahora, este libro llegó a vender apenas 50 copias, güey. Y aunque él estaba aferrado a querer seguir viviendo de esto, pues al parecer no le está dando para más, güey. Entonces, pues el papá lo sigue manteniendo, él está trabajando ahí de reseñista. Entonces, como toda persona que no tiene dinero, güey, que está cayendo como en una crisis de no sé para dónde va mi vida, güey, y quiero hacer mi vida de nuevo, y estadounidense claramente, ¿qué se te ocurriría que hizo Poe, güey? Se fue a Francia. Vamos a enlistarnos en el ejército. Ah, sí, cierto, güey, se fue a la marina, ¿no? Pues no sé qué sector sería, güey, pero el vato se fue a enlistar al ejército, güey. Sí, Dijo, ¿sabes cierto. qué? Siento que ya mi pinche vida no tiene un rumbo, ya estoy medio pobrezón, al chile mejor me voy al ejército. Entonces, creo que sin permiso de su jefe, güey, o aún así nada más le avisó a su jefe y dijo, No, ¿sabes qué? Me voy a enlistar. fue sin permiso. O sea, lo hizo todo esto a espaldas de su padrastro. Ajá. Y creo que duró ahí 6 meses. No, güey, duró más. Tú estás hablando de otra academia, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Primero se enlistó a la armada. Para enlistarte a la armada no hacías academia, güey. Nada más ibas, te enseñaban a marchar 2-3 cosillas de estrategia y se chingó. Ya era soldado. Dependiéndoles las estrategias que tuvieras ahí, como te movieras y la madre, era como ibas subiendo de rango. Entonces, lo normal es que pudo haber cruzado unos 5 años en la milicia estadounidense. Okay. Pero solamente estuvo 2. Porque al parecer en esos 2 años ya había tenido el rango de sargento mayor de artillería, güey. O sea, el poder era una chingonada. En 2 años el vato llegó a un muy buen puesto pues dentro puesto alto del ejército. Del ejército. Y el vato así fue como que un God damn it, güey. Pues ¿sabe qué, coronel? Como que me gusta más la vida de civil. Le dijeron de que, güey, pero ¿por qué, güey? ¿Qué pedo? Ya habían tenido más roces él y su padrastro, güey. Ya tenían ahí roces más cabrones donde su padrastro de plano le dijo, ¿sabes qué, güey? No te voy a dar nada de dinero ya. Pero que es cuando deserta, cuando le llega la carta de que falleció su tía, ¿no? Eso es después, güey, todavía. Además, aquí recuerda que todavía sigue viviendo con sus papás, güey. Todavía sigue viviendo con John. Sí, es cierto. Aquí tendría unos 17, 18 años. Entonces sale que este cuate le dijo, a los 2 años dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir. Tengo unos intereses familiares ahí. Le platica a su coronel la ríspida relación que tenía con su papá, con su padrastro. Y le sabe que, pues ya, coronel, ya. Quiero mi vida de civil, lo mío es la escritura. Y todavía lo convencieron, así que, no te salgas, güey. Es más, necesitas estar aquí 5 años para poder licenciarte como militar. O sea, como para que saques la licenciatura de militar, güey, que había en ese entonces. Entonces sale que Poe le decía, no, pues no me interesa mucho la licenciatura, pero pues un papel es un papel, ¿no? Ya es que tienes estudios en algo. Sí. Entonces cuenta que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Arregla la situación con tu papá y te licenciamos ya, a los 2 años. Así, te sales de aquí a los 2 años ya con tu licencia de militar. Entonces Poe le manda una carta a su papá, güey, a John, de que, ¿sabes qué? Pues perdón, así, tú sigue mandando dinero, estoy en la milicia, mira esto, lo otro y lo otro. ¿Cómo ves? El papá nunca le regresa ni una sola carta, güey. Entonces, pues Poe lastimosamente se tiene que salir de la milicia
sin licenciarse como militar. Entonces sale y ya estamos hablando de que el dinero va para abajo. Ya no tiene dinero, güey. Entonces, primero, no se rinde así de simple con su jefe, güey. Le sigue mandando más cartas. Y le sigue mandando más cartas para que lo perdone, güey. Para que lo mantenga. Porque al parecer empezó a hacer, pues vaya, a trabajar en su editorial, pero le pagaban nada, güey. Y escribir también no le dejaban nada de dinero. Para entonces llega el papá como que, no sé, güey. Hay personas que solamente necesitan ver arder el mundo, güey. Este vato era a lo mejor tan mala onda que no nada más no le contestó a Po, sino que solamente le contestó cuando su mamá falleció, cuando su madrastra falleció, güey. Y Po no llegó cuando la madrastra estaba enferma y solamente llegó al entierro, güey. Sí. Entonces, como se llama, dicen, las historias cuentan que Po, el día que falleció su madrastra, güey, fue como que el acabose, güey, de me voy a morir mañana. Se empezó a caer en una depresión bien ojete. Y dicen que de tanto que se agüitó en el día del entierro, falleció en frente de la tumba de la mamá, güey. O sea, se desmayó ahí. Sí, se desvaneció. Entonces, al momento de que se desmaya, lo levantan todo. Y como que el papá, güey, se tiente el corazón, güey. Así de que, chingado, sí le caló. O sea, si es de mi familia este cabrón, güey. Porque muchos dicen que a lo mejor agarró ese lado de que, güey, pues ni es mi hijo. Entonces se da cuenta que cuando vio eso, el papá como que dijo, no, ¿sabes qué? Pues sí es mi hijo. Y él como que trata de hacer un arreglo con él, güey. Y dice, mira, ¿sabes qué, güey? Tienes que cumplir con ciertas expectativas y yo te voy a volver a dar el acceso al dinero, güey. El que estás acostumbrado. Así, tu cheque completo, por así decirlo, güey. Vas a tener una buena cantidad de lana, pero va a estar condicionada. Y le dijo, bueno, ¿condicionada a qué? A que tienes que pasar todo el curso en una academia militar llamada West Point. Ah, sí. Entonces aquí es donde cuando lo mandan a West Point. Entonces a partir del julio de 1830, güey, Edgar Allan Poe se hace parte de la gran academia West Point, que estaba como que triunfando en ese entonces como la primera academia militar de Estados Unidos. Sí. Que creo que hasta la fecha es de las más prodigiosas, algo así. Sí, es de las que tiene mayor prestigio. Ya ha pasado mucha raza por ahí, pues ya ven. Edgar Allan Poe fue parte de ahí de West Point. Ahora, lastimosamente, nuestro querido Poe solamente duró 8 meses, güey, en West Point. Ándale, esa era la academia. Eso era lo que decías, güey. Entonces, duró solamente 8 meses en West Point. Y en West Point, me da cuenta que Alan lo que traía, él pensaba que era otra vez entrar a la Universidad de Virginia, güey. No, por eso te digo, güey, el vato pensó que era eso, güey. Y cuando entra y ve el desmadre que traen en West Point, de que llega y a ver, güey, te paras a cierta hora, tienes horarios para bañarte, comer, dormir, hasta para ir a la iglesia y tienes que ir a todas esas actividades, más aparte firmar, dar lista, marchar, le pone una academia militar como Dios manda. Y este vato traía todavía un desmadre, güey, en su mente de que, nah, güey, es como la universidad y la madre. Pues Poe, güey, se la pasaba en la cantina de West Point, al parecer en una cantina que estaba a las afueras de ahí mismo, y se la pasaba haciendo poemas, recitando poemas, y lo dieron de baja a los 8 meses solamente porque incumplía con sus tareas diarias y con sus tareas religiosas. Ay, güey, eso también como me cagó cuando lo leí. Los obligaban a leer, los obligaban a leer y a rezar, güey, pocas palabras. Tenían así de que a tal hora marchas, a tal hora rezas, perro. Entonces, pues ni pedo, güey. Me di cuenta que Poe no toleró como que eso, güey. Y aún así, cuando estaba en West Point, era como que, güey, te van a correr. Se hizo de compas todavía. Porque al parecer sus compañeros sí reconocían que este güey era un muy buen poeta, güey. Le decían de que no, mira, sabes que este Poe se pone mamalón. Y le decían, Poe, vámonos todos a la taberna a tal hora. No, Simón, y así iban toda la raza, ¿no? Llegaba Poe, le daban medio shot de cheve, güey. Se ponía bien erizo el Poe. Y le decían, ¿qué onda, Poe? Aviéntate un poema acerca del coronel, quién sabe qué. ¿Cómo no? Y la chingada se paraba y empezaba a recitar en el bar, güey, poemas que eran de broma, güey, para sus coroneles y los hacían burla, güey. Y luego después el vato se le empezó a hacer fácil recitar esos mismos poemas sobrio dentro de la escuela, güey, dentro del plantel, güey. Entonces lo pasaba castigado, güey, le decía que qué pedo, y el vato se inventaba enfermedades para faltar a las clases, güey, para faltar a sus horas de rezo, güey. Y al final, como que entre sus compañeros, el vato le dijo, ¿qué, güey? Te van a correr, güey. Te van a correr. Dijo, güey, me van a correr, exactamente. Así pues que me corren, he dicho. Así que les parece si cada uno me da 75 centavos para juntar una lana, salir de aquí y publicar un libro de poemas cagándonos en los militares, güey. Y lo dijeron, sí, cómo no, la chingada. Total, güey.
Todos sus compas le dieron 75 centavos. Y a huevo se fue a pistear. Y cuando salió, el vato logró recaudar $170, güey, en ese entonces. ¡Ay, cabrón! Yo creo que compas suyos eran toda la academia, güey. Oye, pues qué tan odiados eran los generales. Pues, güey, luego podremos hablar un episodio de Mini West Point, pero la neta es que sí los tenían bien sometidos, güey. Pues sí, al inicio los tenían bien sometidos, güey. Estos vatos estaban bien pinches reprimidos, güey, la chingada. Entonces se entendía por qué estos vatos le seguían el juego a Poe, güey. Porque a este güey no le importaba si lo iban a correr, porque sabía que lo iban a correr, güey. Güey, pero son 75 centavos y me dices que juntó más de 170. Así es. ¡Eh! Así es. Pues son $0.75, cabrón. Sí. Poe, tío, se me hace que toda la academia estaba con este cabrón, güey. O sea, se hizo un medio popular Poe dentro de la academia aún así. Neta, güey, o sea... No, es que estoy haciendo cuentas, güey, de cuánta gente más o menos debió haber sido, güey. Son unos 80 no sé. personas, más o menos. Sí, güey, más o menos, güey. Unas 100 gentes, ponle. Entonces, sale que este Poe, güey, al momento de estar ya de que a huevo, güey, ya me están inculpando, pero ya tengo mi lana. Vamos a publicar ese libro. Sale que le hablan y lo enjuician. Entonces, lo enjuician. Pero cuenta que Poe aprendió varias cositas buenas de aquí también. ¿Te acuerdas que en Lovecraft hablamos de que el abuelo tenía el carácter del caballero, güey? Sí. El código del caballero. Lo aprendieron desde aquí, güey. En West Point se los volvieron a enseñar, güey. A huevo. Entonces, Poe cuando salió de aquí, salió con el código del caballero también bien implementado así en su carácter, güey. O sea, lo agarró como filosofía de vida después. Por eso después ya andaba siempre de traje, güey. Varias de las fotos que están registradas con él, el vato siempre anda de traje, güey. Despeinado ni lo que tú quieras, güey, pero traía su estilillo por ahí. Igual que Lovecraft, después. Entonces, ya cuando salió, lo enjuiciaron y le dijeron, ok, le vamos a poner, mi querido caballero, tantos delitos. ¿Cómo se encuentra usted? Y el otro decía, yo me encuentro inocente. Y eso es una especie de burla a la corte, güey. Es como una especie de traición a la corte porque es un, güey, todos te vimos, todos lo sabemos, hay miles de pruebas, miles de testigos, no te puedes decir que eres inocente. Me vale madres, yo soy inocente. Y él sabía que si él se declaraba inocente, lo iban a expulsar, güey. O sea, como quería que lo expulsaran. Entonces te le dijeron, sí, inocente. Bueno, pues estás expulsado de la academia militar de West Point. Entonces se cuenta que lo expulsan. El vato se sale ya de acá con triunfante y todo el pedo de que, sí, ya huevo, me la pelaron. Según él, publica su libro y su libro se llama Poemas, güey. Ahora, este libro cuando lo vieron todos sus compañeros, porque la principal distribución, me da cuenta que ellos dijeron, ahí están mis 75, güey. Estoy pagando que tú publiques el libro y mi copia. Entonces, si fueron 100 personas, fueron 100 libros que mandó de regreso a West Point con su firma ya como Edgar Allan Poe. Entonces se cuenta que cuando lo vieron sus compas dijeron, ¿qué pedo, güey? Este libro no tiene nada de poemas satíricos ni nada de ese pedo, güey. Era un compendio de poemas románticos, güey, de Poe. No, güey, se la jugaron. Y eran poemas chidos, güey. De hecho, hasta la fecha creo que son poemas así de los más vergas que ha escrito Poe, güey. Sí. Y supuestamente, bueno, ya biógrafos dicen que en ese libro, güey, el vato relató varios poemas que ya había compuesto desde que tenía 12 años, güey. Me da cuenta que desde que estaba 12 años dijo, voy a juntar lo mejorcito de antes. Juntó todo lo que tenía. Juntó todos los poemas que habían hecho y agarró los mejores y esos fueron los que publicó, güey. Entonces, por así decirlo, le hizo honor. Por eso te digo que ahí viene un poquito lo del código de caballero, güey. Hizo un poquito honor a su talento, güey, a su más apreciado talento, que era la escritura, güey. Por eso yo digo que ahí fue donde se quedó él mucho con ese pedo del código del caballero, güey. Entonces, pues ya tenemos un Poe que se sale, güey, de West Point. ¿Cómo se llama él? Pues ya sale de su aclamada como de su aclamado público, por así decirlo, que eran sus compañeros. El vato se regresa a Baltimore, donde ahora sí, como ya no vive su madrastra, pues no se quiere regresar con su padrastro. Aparte de que pues su padrastro se volvió a casar cuando se murió su madrastra, güey. Entonces este vato estaba medio herido y como que medio le tiraba y todo. Y ahora sí, va y le pide asistencia a su tía, güey, a la hermana de su padre. Donde, vaya, eran los vecinos de atrás de su familia, de la familia Allan. Entonces, digo, de la familia de su padre, güey, de su padre original. Entonces, en esa familia, aparte de que era la tía de Poe, la tía por ley o la tía... Su tía. Indirecta, ándale, su tía. Esa familia fue la que acogió a su hermano mayor William, güey. William Poe. Y ahí estaba al parecer Virginia Helen Glenn. ¡Oh! No lo dije, más adelante lo diré.
Ya, suelta el chiste, güey. Te estás muriendo por soltarlo. Bueno. Sí, Po salió con su prima Virginia. Exacto, pero aquí Virginia todavía era una niña, güey. Entonces, Sí. pues No, nomás. Po tenía como unos 30 años, 20 y tantos Ahorita años. te voy Y a dar el dato Virginia tenía exacto. como 14, 15, ¿no? Ahorita te voy a dar el dato exacto, pero eso fue después. Aquí nada más se conocieron. Ujú. Y de hecho él se fue ahí porque ahí estaba su hermano. Él era como que, bueno, güey, pues me voy a ir con mi tía, que ahí está mi hermano biológico. Entonces va, le pide así a su tía y su tía le dice, Simón, güey, va, pero yo no tengo tanta lana, güey. O sea, te vas a quedar aquí, güey, pero trata de aportar, porque no se va a armar. A los meses de que llega Po a la casa de su tía, güey, se muere su hermano por cirrosis, güey. Porque era un alcohólico, al parecer. No se sabe mucho de su hermano mayor, güey, pero al parecer su hermano mayor pues andaba por los malos caminos, güey. Se hizo alcohólico, le dio cirrosis y se murió a los meses llegando Po a la casa. Po agarró todo el cuarto donde se quedaban él y su hermano, güey, y se puso ahora sí a escribir, güey. Pero ahora empezó una etapa desesperada de Po, güey. Ya no hacía sus famosísimos cuentos y poemas. Ahora trataba de escribir cualquier cosa que fuera popular, güey, porque la situación económica de la familia estaba por los suelos, güey. Estaban ahora sí que en la pobreza. Y Po no se podía dar el lujo de escribir sus versos y sus cuentos tan acá, tan esotericones que le iban a gustar a 2, 3, necesitaba algo que le gustara a más gente. Entonces, fue tanto así que los siguientes 4 años que pasó con la tía describen que vivieron en una condición de pobreza extrema, güey. Igual que como con Lovecraft. Apenas no podrían ni siquiera sobrevivir, subsistían, güey, ya. Sí. O sea, estaba muy cabrón. Entonces, en más o menos en 1833, Po le vuelve a escribir a su padrastro, güey. Le vuelve a escribir de que le dé dinero y que lo ayude, porque está en la miseria. Y te puedo decir textualmente, lo anoté. El nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción, güey. Le envié una carta donde le dice así a su padrastro que le ayude, güey. Entonces, el padrastro, güey. Súplicas, vergas, güey, lo único que voy a decir. Sí, güey, no, y eran 4 años ya que había pasado en pobreza extrema, güey. Entonces el padrastro, güey, ¿tú qué crees, güey, que le dijo en la carta? Ni madres. Ni siquiera le contestó de nuevo, güey. Oigas. Ni siquiera le contestó de nuevo. Viejo, feo, son of a bitch, motherfucker, güey. Maldita sea, güey, maldita sea. Entonces, de estar en la pobreza extrema, güey, Po literalmente empezó a agarrar así de que temas así de... Güey, ¿de qué escribo, güey? ¿De qué escribo? El vato se aventó una cosa que en español traducida se puede llamar como la conchología. Una madre así, güey. Okay. Que supuestamente era un estudio científico acerca de las conchas de mar que utilizaban los moluscos. Ah, cabrón. Solamente porque estaban pagando bien los biólogos, güey. Por revistas, güey. Esa madre ni me la sabía. Está bien loco, güey. Y sí existe, güey. Sí se llama, creo que en inglés es conchologist, algo así, güey. Pero es de que en español es como conchología, güey. Estudió nada más las conchas de la playa. Cosas bien ridículas, güey. Y creo que ganó más que con los poemas más famosos que tuvo, como la del cuervo. Sí, a huevo. O sea, para que ganara más con la conchología, güey, que con el cuervo, no me chingues. Güey, eran biólogos, pagaban chido. Uh-huh. Ya por lo que le interesaba era sobrevivir, güey, literalmente. Entonces era como que pues, venga lo que venga, ¿no? Entonces sale que para entonces, Po llega ahora así como que su esperado momento, y mi esperado momento también. En 1835, en casa de su tía, se llega a casar en secreto con Virginia. ¡Suéltala! ¡A huevo! Pinche checo, güey. ¡A huevo! No te lo podías aguantar, ¿verdad? No, güey, yo lo quería hacer desde antes. Pero ahora sí, güey, se casa en secreto con su prima Virginia, güey. Todo esto cuando él tenía 26 años y ella 13. En el acta de ¿cómo se llama? De matrimonio, fingieron la edad de Virginia y le pusieron que tenía 21. Y apenas se casaron, al año siguiente, güey, también presa de las deudas, espérate, al año siguiente, ¿cómo se llama? Se mudaron a... Espérame. No, sí regresaron a Boston, ¿no? O sea, que se quedaron ahí. Me aventé unos chistes aquí pasados de verga, güey. Para los que están escuchando esto, Checo estuvo más o menos 40 minutos repitiendo chistes sobre norteños, güey. Sí, bueno, ahí te va, güey. Al año que se casan, güey, él y Virginia, güey, se mudan a Filadelfia, güey. Porque traían al banco y las deudas, güey, persiguiéndolos como Coppel persiguiendo a maquilocos, güey. Sí, cabrón, güey. Respeto para los maquilocos, un abrazo, si nos están escuchando. Pero así, güey, o sea, los traían así que los querían embargar y querían embargar cosas de la tía, güey.
Y fue como que, Virginia, pues ya estamos casados, fuga a Filadelfia. Se pelan a Filadelfia, güey. Y ahora sí, pasarían en Filadelfia solamente 7 años, güey. Que da la casualidad, que maldita sea la suerte de nuestro queridísimo Poe, güey. Virginia se enferma de tuberculosis. Y los 7 años, Poe los llega a narrar como tortuosos. Poe se tira a las drogas, güey. Se tira al alcoholismo, que de por sí pisteaba poco, güey. Pues ahora sí empezó a pistear seguido. O sea, si aguantaba una cheve, pues era una cheve diaria, güey. A la chingada. Que le salió barato el vicio, güey. Pero pues también no tenía para gastar tanto más. Sí. Entonces se da cuenta que los 7 años, Poe los considera como los más tortuosos de su vida, güey. Porque dice que la enfermedad de Virginia no fue rápida. O sea, no se consumió rápido. Completamente progresivo. Y luego se enfermó cuando empezaron a andar, güey. Cuando se casaron, empezó la enfermedad, güey. 7 años después, bueno, el siguiente año batallaba para caminar. Siguiente año se agitaba caminando. Siguiente año ya tenía fiebre de repente a cada rato. Siguiente año empezaba con un chingo de tos. Siguiente año ya solamente se podía quedar en cama y tenía tos con sangre, güey. Entonces, fue un matrimonio muy tortuoso para Poe, güey. Muy, muy tortuoso. Y de hecho de este matrimonio, güey, hay ciertas como que curiosidades que la raza dice que es como que un güey, pues vamos a averiguar un poquito por qué. O sea, por qué se casó con su prima. Entonces, no te vas a aguantar, güey. No, lo voy a poner en la edición, güey. Lo voy a poner en la edición. Entonces, sale que los mitos que se encuentran atrás del matrimonio de Poe, güey, son varios, güey. Por ejemplo, de que muchos dicen que Poe era impotente, güey. Es una de las teorías que se mantienen. ¿Por qué? Dicen que Poe en sus cuentos nunca narró nada sexual. Nada sexual. Nunca mezcló relaciones sexuales con nada. Ni siquiera de un atisbo de algún párrafo, poner algún desnudo. Nada, güey. Entonces todos dicen que a lo mejor como se le conocen pocas novias, pero aún así se le considera que tuvo más de las que acabo de contar. Dicen que a lo mejor él era impotente, güey. O sea, que quería más novias y las tenía, pero no las satisfacía y valió madre, güey. Y que el hecho de casarse con su prima fue como no vamos a tener relaciones sexuales, pero estoy casado. ¿Entiendes? Sí. O sea, también para no verlo del lado morboso, güey. Y para no dejar la música de banda de fondo. Entonces es como que para salvarlo de eso. Solo tienes permitido poner esa canción durante 5 segundos, güey. Sí, güey. Entonces, güey. Entonces es como que la teoría para justificar a Poe que nada más se casó por casarse. Para no estar solo. Ahora, la segunda es que se decía que él era homosexual. Que también lo dudo mucho, güey. Porque al parecer este autor era un galanazo, güey. O sea, Poe la neta sí era sabido que era un galanazo, güey. Ese rumor, fíjate que todavía es muy poco probable. O sea, bueno, por lo que se tiene entendido. Ajá, exactamente. Es de los más improbables. Es más factible que digan, fue impotente. A que digan que era homosexual. Sí, la neta sí. Por eso te digo, son nada más teorías. Y otra, güey, es que dicen que solamente se casó para tener a alguien con quien estar y tener a alguien quien lo cuidara. O sea, quería como que otra vez tener la sensación de que su prima, como era hogareña y lo que tú quieras y ya se conocían y la madre, solamente pues lo consentía, güey. Tipo de que mira tu comidita, güey, hacemos lo que podemos, la chingada, esto, lo otro. Y este güey sentía como que una especie de... Ya no estaba solo, güey, eso es a lo que me refiero, güey. Ya no estaba solo y tenía poquita atención de Virginia, güey. Entonces esto era como que lo que lo alimentaba, güey, lo mantenía estable un rato. Pero luego lo de la enfermedad, la tortuosidad, güey, se aventó otra vez así de que macizo de la depresión, así cabroncísimo, güey. ¿Cómo se llama? Después de que falleció Virginia, todo se empezó a deteriorar horrible, güey. Ahora sí se empezó así con ojeras, la chingada empezó a verse muy mal y todo. Tanto así que aquí fue donde aparece su primer evento de intento de suicidio. Se intentó de autodesvivir. Entonces, lo que hizo Poe es que en ese entonces había un tónico, un medicamento que se llamaba láudano. Entonces, el láudano fue inventado por el alquimista Paracelso en el siglo XVI. Entonces, el láudano, güey, era una mezcla de opio con vinagre blanco. Creo que traía una semilla por ahí y demás ingredientes así que están raros, güey. Era una solución que se dejaba destilar así y se utilizaba para todo, güey. Se me hizo muy interesante investigar acerca del láudano porque cuál era el abanico de enfermedades que trataban con él. Le llamaban la cura de todo, güey. Tanto lo usaban para el dolor que sentían los bebés cuando les estaban saliendo los dientes, que se los ponían en las encías. Pues no mames, pinche opio, los dormía. Tanto como para tratar el dolor con pacientes con cáncer terminal, güey. Lo usaban para todo, güey. Opio. Para todo, güey, para todo, sí.
Entonces sale que este cuate, po, de repente dice, pues me voy a desvivir. Chinguen a su madre todos con permiso. Agarra una botella de léudano, güey. ¿Cómo se llama? Se la toma. Pero al momento de tomársela, güey, no aguanta ni siquiera el olor. O sea, ponle tú que se cae como 2-3 gotitas a la lengua y lo hace vomitar así, de plano, así la comida y todo el pedo. Entonces sale que fue como que su primer intento. Tuvo otro después. Entonces, pues ahí quedó su intento. El vato como que trató de, pues, medio alivianarse, pero seguía por la calle de la amargura. ¿Cómo se llama? Ah, como dato interesante, el principio activo, o sea, ya metiéndole ciencia, güey, del léudano, era la morfina, la codeína y la narcotina, güey. Que supuestamente son como... medicamento puro pinche opiáceo, güey. Es un sedante hipnótico bien potente, güey. Así, y de hecho, ¿qué te parece si te digo que todavía se usa? A huevo. Todavía existe el léudano, güey. Pero ya lo toman con un anestésico y se utiliza en casos así bien... O sea, es un medicamento obsoleto, pero que existe y se usa. ¿Y si lo fabricamos? Yo creo que sí lo podemos destilar. Sí, güey, si en el siglo XVI se podía. yo creo que sería fácil, güey. Fácil, güey. Ya creo que ahorita lo utilizan nada más para dolores de muelas, güey. Cosas por el estilo. Entonces ya es algo muy, muy, muy arcaicón. Y se usa tópico, todo así. Entonces, ¿cómo se llama? Bajo este contexto, güey, de depresiones, güey, un intento de suicidio, güey, cosas por el estilo, güey, este Po llega como que a su vida, güey, como una salvación, una ventana. ¿Te acuerdas de su ex de cuando tenía 16 años, de Sara? Sí. Bueno, pues se la vuelve a topar, güey. Se la vuelve a topar en las calles de Baltimore. Entonces, sí, se la topa, pero ya se topan los dos viudos, güey. Él en la quiebra total, deprimido y con ganas de matarse. Y por el otro lado está Sara, güey, que ya tenía 3 hijos, estaba viuda y había heredado, bueno, había tenido una herencia por parte de su esposo fallecido de $100,000, güey. Uy, apenas panillo el dedo. Vaya. Me da cuenta que el vato la vio y dijo, ¿a dónde tan solita, reina? Así bien cabrón, güey. Seguimos con los chistes norteños por parte de Checo. Ay, bonito sea, güey. Es que está muy bueno ese rollo. Ese chismecito está muy bueno, güey. Entonces se vuelven a topar, güey. Y varios conocidos de Po son como que un güey a huevo, güey. O sea, no te vayas a morir, pendejo. Aquí está el amor de tu vida otra vez. Date otra oportunidad. Y al parecer empiezan a hablar, güey. Empiezan a entablar conversación. Y se vuelven a juntar, güey. Vuelven a tener otra relación. O sea, se vuelven a ser novios, por así decirlo. Pero entonces te estoy hablando que a lo mejor O tendría unos 35 años. Más o menos. Y ella tendría a lo mejor unos 32. Entonces, estaban más o menos de la camada. Que ya casi les damos a pegar el gatazo, güey, valiendo ver. Pero bueno, ¿cómo se llama? Sale que se juntan, se hacen novios. Llegan a andar como por unos 5 años, güey. O sea, bastante tiempo. En el que pues ya... Pues se podría decir que pues no, ya no se la está pelando por comer, güey. Ya come chido, güey. Se va a vivir con ella. Ella pues tiene un negociazo, güey. Una herencia que te cagas. 2 hijos felices, güey. Todo el pedo chingón. Tanto así que sus amigos llegan a decirle así como que ¿será cierto, güey? O sea, ¿si se irán a casar o solamente le están pegando a la mamada? Y bueno, imagínate que varios de los amigos de Po le mandaban cartas también a ella. Y ella les contestaba como, no, ¿sabes qué, güey? Pues así como lo vi de adolescente, el vato sigue exactamente igual. Lo sigo viendo atractivo, la chingada, esto y lo otro. Y al parecer, el vato tiene así como un carisma muy bueno, es muy platicador, todo el pedo. Pero a la vez tiene como que una aura muy triste siempre. Porque ha vivido muy mal. Sí. Digo, después de todo lo que hemos hablado en estos 40 minutos, güey. Sí, te digo, por favor. Sí, güey, por favor, mándale un rayo a este cabrón, güey. Y lo doy cuenta que en eso, güey, al parecer ponen fecha para el matrimonio, güey. Fijan la fecha del 17 de octubre de 1849, güey. Pasa la casualidad de que una de esas, esta Sara, como que no tiene noticias de Po, güey, ni tampoco Po de ella. Po dicen que se desespera, güey, y ahí vuelve el segundo intento de suicidio de Edgar Allan Poe, güey. Que es cuando ya lo encuentran en el parque, ¿verdad? No, güey. No. Para una cera. Aguanta. El vato en su casa volvió a intentarlo con el Lédamo, perdón. Entonces ahora dicen que sí pudo tragar parte del brebaje, pero aún así lo terminó vomitando, cosa que dicen que lo dejó medio inconsciente. Esto lo hilan con el desenlace de la historia.
Al parecer, 7 días antes, el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años, fallece Poe, apareciendo de una manera muy misteriosa. Todos sus amigos sabían que se iban a casar el 17 de octubre del 49, pero al parecer Poe y Sarah no estaban juntos, andaban en viajes separados. De repente pasa esta mala comunicación entre ellos dos. Poe se intenta suicidar una vez y de repente un amigo suyo, que era un periodista, lo encuentra en una banqueta fuera de un bar con ropa que no era de su talla, que le quedaba más grande, en completo estado de delirium, sin saber, desorientado, sin saber quién es, sin saber dónde está, sin saber qué está haciendo ahí. Tanto así que lo tuvieron que mandar al hospital de Washington College Hospital, güey, para que quedara hospitalizado, creo que 7 días. Eso fue de cuenta que el 1 de octubre al 7, que fue cuando falleció. Y falleció en el hospital, pero nunca recobró la conciencia o la cordura para decir qué le había pasado, por qué no tenía esa ropa. Bueno, por qué no tenía su ropa, por qué tenía esa ropa puesta y qué andaba haciendo afuera de ese bar, güey, si él no pisteaba. Genuinamente ya cuando regresó con Sarah no pisteaba, güey. Y entonces era como que pues, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Entonces lo hospitalizan y fallece los 7 días, güey. ¿Qué te hicieron? Entonces aquí se abre otra brecha, güey, de teorías de qué pasó con la muerte de Allan Poe. Es que ahí es cuando se pone dura la cosa, o sea, es ver de qué vergas pasó. Porque dicen que se envenenó, muchos dicen que se intentó suicidar, que fue el segundo intento de suicidio. El envenenamiento y lo de que... más bien el chisme del envenenamiento nació a raíz de que antes fue el segundo intento de suicidio de él, güey. Sí. Y dicen que a lo mejor el Luédano lo dejó así como que medio atontado y fue lo que lo indujo al delirium del cual ya nunca salió. Pero te digo, eso solamente se especula, porque viendo los registros del hospital de Washington, güey, no hay notas clínicas, no hay diagnósticos, no hay historias clínicas, no hay nada, no hay información no hay un registro siquiera que él haya estado ahí cuando exactamente ahí falleció. Uh-huh. Entonces como que güey, ¿qué pedo? ¿Qué hiciste esos últimos 7 días? Y lo peor, güey, es que hasta la fecha solamente los familiares de él saben dónde está enterrado. Tiene, igual que Lovecraft, tiene un busto y tiene una tumba ahí en Baltimore, representativa y todo el pedo, exactamente en Baltimore, pero no es ahí donde descansan sus restos. Que, dato curioso, hablando de Baltimore, ajá, el equipo de los Ravens de Baltimore, justamente los Cuervos de Baltimore en español, llevan el nombre por el poema del cuervo de Edgar Allan Poe. Güey, qué bonito. Esa no me la sabía, güey. Ahora voy a ver a los Ravens diferente. ¿Por qué crees que le voy a Baltimore, güey, en el fútbol americano? buena. Y esto se lo he dicho a mi primo, saludos Juan, que él es fanático del fútbol. Güey, yo le voy a los Ravens solo por ese motivo. Sí, a huevo. Que por cierto pasaron a los playoffs. ¿Neta? Se iban contra los Tigres. No man, desgraciado. Está bien, excelente, güey. Es un muy buen dato curioso, güey. Fíjate, y de los cuentos, bueno, y de lo de la muerte de Poe, se dice eso una cosa, güey. Yo vi una teoría, güey, conspiranoica bien enferma, güey, pero bien enferma. Gente, si quieren esto ya, omítenlo. Esto ya es imaginación mía, más aparte de licuachela de otra mamá que vi en la tarde. Que supuestamente en ese entonces, güey, había una especie de secuestradores, güey, tipo secta culto, que iba secuestrando gente, entre comillas, medio famosa. Poe, güey, fue tan famoso en Nueva York, porque una etapa que se fue a Nueva York, así, ya andando con Sara, creo, donde se hizo jefe de una editorial. Uh-huh. Y como jefe de la editorial se hizo crítico de literatura. Y supuestamente era muy buen crítico. Sí. Muy buen crítico. Decía que cuando platicabas con él no podías ni siquiera decir groserías, porque ya lo hacía un insulto a la palabra y al lenguaje. No, es que él tenía formas muy elegantes de chingarte. Sí. Entonces se da cuenta que era como que el vato criticaba así, bien cabrón, que se hizo del apodo de Man Tomahawk, güey. O sea, como que era el hacha de las críticas. Entonces era como que un wow, güey. Entonces ese puesto que tenía de crítico fue después lo que le dieron sus demás jales, güey. Que ahora, o era como que... el nombre de este autor, el de Dios está muerto. Ay, que también hizo el libro de Así habló Zaratustra. ¿Nietzsche? Nietzsche. Oye, ese sujeto también, como Poe, o sea, con él no podías discutir. O sea, aunque tuvieses tú la razón, el güey, de alguna forma, hacía que dudaras de lo que tú estás diciendo. Fíjate, luego deberíamos hacer un episodio de Nietzsche, güey. No, no se puede. Está muy cabrón. Yo toda la adolescencia lo investigué, güey. Aquí te puedo decir su historia, güey.
Y tengo hasta cómo refutar varias cositas que él decía desde entonces según su contexto. Lo estudié, pero bueno. No aguantas una discusión con ese cabrón. Bueno, güey. es un buen punto. La neta no. La neta sí estaba muy cabrón ese güey también. Pero de cuenta que ya enfocados en Poe, güey, era como que decían que ese tipo secta, güey, lo que hacía era ir por ese tipo de personas medio famositas, como Poe, que ya era como que, ya para entonces ya había sacado El Cuervo, ya era como que ya empezaban a resonar sus cuentos viejitos, güey. La gente volvió a agarrar el libro de poemas que había dejado en West Point, y ahí tenían varias copias de varios de sus libros que había sacado, de los que había sacado antes. Y se empezaron a hacer famosos sus cuentos. Entonces, cuando se hicieron famosos sus cuentos, ya se hizo como que de renombre, güey. Porque decían, Poe, el de los cuentos, el crítico pasado de lanza de tal revista. Entonces era como que ya lo ubicaban. Gente como Poe, este tipo de secta, güey, los secuestraban y los drogaban, güey. Uno se dice que los drogaban y otros dicen que les hacían lobotomías, güey. Después de hacerle lobotomías, güey, elegían puntos muertos, los vestían como si fueran otras personas para que no los identificaran así de primera instancia, por eso les ponían otra ropa, ya sea que no fuera de su talla, de otras personas, o había de repente hombres vestidos de mujeres, güey, y los dejaban tirados en las calles, afuera de cantinas, güey, para hacerlos pasar por borrachos empedernidos que ya se iban a morir ahí, tipo Escuadrón de la Muerte. Y dicen que por eso encontraron así a Poe, güey. Ay, cuando dijiste que me acordaba de un chiste, güey. Suéltalo. Chiste que dijiste. Suéltalo. Ahorita que dijiste lo del Escuadrón de la Muerte, dijiste que me acordara mucho de una cápsula, de un clip. Ajá. De un comedia chusco, humor negro. Sí, ahorita si quieres terminar el capítulo te lo pongo. Güey. Que de repente está un anciano promocionando un licor diciendo que este es licor 7 machos. Que licor más quién sabe qué. De repente como que lo interrumpe. Luego, espérate, ¿qué? ¿Cómo que se acaban de morir 2? Luego, bueno, a ver, ya cortan y vuelven a tomar. Aquí tenemos el licor 5 machos. No seas mamón. Y así se la lleva, güey, hasta que nomás queda, Sí, güey. El licor, el macho, güey. Ándale, y al final terminaban así. Ay, güey, no, pero sí, güey, o sea, cosas así, güey. Entonces, vi esa teoría y fue como que wow, espera, nos estamos yendo al carajo, güey. Sí. Entonces, hasta la fecha, güey, supuestamente el cuento más así pop que puedes encontrar de él es el del Cuervo. ¿El poema? Sí. Ajá. Es el del Cuervo. Supuestamente tenía un mensaje medio, yo también le empecé a ver curiosidades, ¿no? Como todo. Y vi que supuestamente Poe tenía una especie de como simetría poemística, güey. Que decía, para este poema le voy a dedicar exactamente 15 versos. Se chingó. Y que cuando compuso El Cuervo... Tiene 128. Él se había propuesto 100. Y cuando le salieron, creo que 128, 108 o algo así, sale que al final le dijeron, Poe, ¿qué pedo? ¿Por qué dejaste esos versos de más? Y el otro dijo, no me importa, güey, me gustó cómo quedó. Y así lo dejó, güey. Pero supuestamente... Te digo, esto supuestamente, güey, ya son cosas muy conspiranoicas. Que en esos 8 versos había dejado un escrito diferente y que era la iniciación de otro poema y que lo estuvo mezclando. Cosas así. De hecho, recomiendo el disco que habla acerca de toda la vida, güey, de Edgar Allan Poe, güey, que está muy bueno, güey. Bueno, un poquito metiéndonos algo de recomendaciones musicales. Hay un disco titulado Legado de una tragedia. Muy bueno, son varios, por cierto. son 3 volúmenes que hablan, bueno, el primero es como tal una pequeña biografía de Edgar Allan Poe y más o menos la historia te la cuentan desde la perspectiva de un enterrador y su hijo que se topan en un cementerio con un gato negro y que el niño al estar hablando con este gato, bueno, que el gato le empieza a hablar a él, le dice es que no, yo no soy un gato, yo soy Edgar Allan Poe y voy a contarte mi historia. Y ya empieza el disco y empiezan a narrarte toda la historia. Muy bueno. Que las primeras canciones del disco se llaman Preludios y Nocturnos. Luego es El Gato Negro, que ahí es cuando... Es un cuento de Poe. Que es un cuento de Poe, muy bueno por cierto. También te lo recomiendo mucho, se lo recomiendo a mucha gente. Y en la tercera canción, si mal no me acuerdo, si no me falla la memoria, se llama Atormentado. Que es cuando empieza a hablar sobre la historia de la infancia de Poe y cómo es que terminó con sus padres adoptivos. Exacto, güey. Está muy bueno ese disco. Gente, escúchelo, no tiene desperdicio. También en lo que es el poema del Cuervo, hay una banda de rock gótico. Bueno, aparte, es que hay una banda de rock gótico, ahorita se me fue su nombre, que narra este cuento en una canción. Simón. También. Güey, está chido, güey. Se me fue el nombre de la banda. ¿Por qué me lo has puesto, güey? Gente, todo esto lo vamos a dejar en los links de los comentarios. Ahí pónganse nada más, chéquense la descripción y ahí van a encontrar para sacar todo el cagadero que estamos hablando.
Pero antes que está muy bueno, güey. Tiene varias cositas que, bueno, fíjate que yo cuando leí, por ejemplo, la del Cuervo, porque son cuentos, gente, o sea, no creen que van a leer un libro de 200 hojas. Van a leer algo de 4 o 6 hojas. El Cuervo es un poema. Bueno. Pero también hay buen cuentos punto. largos, porque por ejemplo, si mal no me acuerdo, la del Pozo y el Péndulo es un cuento largo de unas 20, 30 hojas. Sí, de hecho, él fue el que también fue el precursor de las novelas de ciencia ficción de detectives, güey. Sí. O sea, él fue el que sentó las bases para que se abriera después el tema con Sherlock Holmes, güey. Del Conan Doyle. Entonces, ¿cómo se llama? Pues es que está toda una genialidad, güey. La Escribía historia de del todo. corazón delator, simplemente. Dicen que está muy bueno. No sé si la ubicas, la conozcas. Ese lo ubico, pero no lo he leído, güey. Ubico la obra, pero no me he leído todos. Creo que nada más me he leído El Cuervo. Bueno, para ponerlos en contexto, gente, la historia del corazón delator es de un sirviente diagonal mayordomo que estaba ayudando a su amo, un señor ya muy anciano. De repente se harta porque piensa que no le va a dejar nada por cómo era la persona y lo mata, arrancándole el corazón. Hola. Pero en lo que lo mata, esconde el corazón debajo de unas vigas, de unas tablas, en el piso. Y es de que cuando van a investigar, él se está saliendo con la suya, estilo el gato negro. También les cuento un poco de lo que es la historia del gato negro. Yeah. Y es de que cuando ya lo están interrogando, él es tanto la culpa que él siente que él empieza a escuchar cómo es que late el corazón por debajo de las tablas. Y en un segundo de desesperación, él dice, ya, sáquenme de aquí, fui yo lo maté, ahí está el corazón, ahí están las pruebas. Y él, en su misma psicosis, momento de culpa, él solo quería callar ese ruido. Y es de que los detectives, al momento en el que abren, sacan las tablas del piso, Simón. ven ahí el corazón y el cuchillo. Madre santa. Y él todo el tiempo pues se quedó así como que tripeado de, es que estoy escuchando cómo late, cómo sigue latiendo. No, güey, es que estaba toda una genialidad, güey. Fíjate, me lo acabas de contar, güey. Me pasó como con Lovecraft, güey. Me quedé así con la piel chinita de, güey, hay que leerlo. Obviamente esto es algo súper resumido, No, súper claro, tomado. no, fíjate, algo que me he dado cuenta que estoy utilizando mucho por practicidad y por tiempo. Gente, escuchen audiolibros. También A veces un cuento, en vez de leértelo, que es muy bueno leértelo, yo digo que no digo que no. Pero, por ejemplo, yo que estoy mucho haciendo otras cosas y solamente suelo escuchar mucho radio, ponerte un audiolibro te lo explica y te lo explica genial. Y hay veces que te lo ambientan tan machín que te está dando miedo donde te lo cuentan, güey. O sea, está bien chingón por el ejemplo, formato. El paralelismo con el gato negro, o incluso el cuervo. Porque los tres hablan sobre culpas por un crimen. Porque el cuervo, si te acuerdas, es la culpa. El cuervo, el demonio como tal que se parece ahí, es la representación del señor al momento en el que mata a su esposa y la entierra, o por la muerte de su esposa como tal. Y en el gato negro pasa lo mismo, pero inicia de que el esposo se siente celoso por el gato que tiene su esposa, lo mata, y un día él, estando en un bar, se encuentra con un gato tuerto, vaya. negro, con una mancha blanca como si fuese una orca, porque el gato lo ahorca. Vaya. Le pone una soga en el cuello y lo ahorca en un árbol. Wey, y está la mancha. Cuando se topa ese gato, lo adopta, y ya es cuando lo lleva y empieza como que todo su desmadre. Y por la misma como que culpa, momento de psicosis que tenía de que su esposa estaba triste y que está como que prestándole más atención al gato, mata a su esposa. Maldita sea, güey. Y lo que hace es que lo oculta en la pared, poniendo como que una pared falsa con ladrillos. ¿Ven por qué este güey es un genio? Maldita sea. E igualmente, el señor ya lo estaban investigando, ya se iba a salir con la suya. Y en un momento él, de torpeza diagonal, que estaba hasta la madre, le tira un golpe a la pared donde tenía el segundo fondo, y sale el cadáver de su esposa y el gato. Todo porque escucha el maullido del gato. Wow, güey. Y ya, o sea, ahí te cuentan ya que él ve al gato como que el único ojo que le queda, que estaba saliendo fuego y una cara demoníaca. Güey, te digo, y eso, si ahorita lo lees y te da miedo, imagínate en los 1840, güey. Sí, pues aplicamos la misma que con la del exorcista en los 60. Donde había puras velas, güey. Había un chingo de gatos por las calles, güey. Es eso y verga. Fácil, güey. No, fácil. Entonces, pues está cañón, güey. Mis respetos para el Poe, güey. Muy buen capítulo, la neta. Y pues, ¿algo más que decir, mi querido Tomás? Nada más que es un genio. Fue un muy buen escritor.
Se los recomendamos, gente. En la cajita de la descripción, si nos están viendo en YouTube, si están escuchando por Spotify, váyanse a nuestro canal en YouTube y suscríbanse. Ahí les dejamos todos los links. Y por nuestra parte será todo. Cuídense, raza. Nos vemos. Que se reposen bien. Adiós.